Bueno, la verdad es que sí, yo espero que este sermón sirva como preparación o estímulo a los que van a participar este próximo fin de semana del retiro de matrimonios. Pero la verdad es que no decidí predicar acerca del matrimonio por esa razón, sino más bien porque estamos en una época sumamente difícil y complicada, donde el matrimonio está bajo ataque. Vivimos permeados por una cosmovisión llena de valores totalmente contrarios a los de la Escritura con respecto al matrimonio. Es tanto así que ustedes seguro que conocen chistes y expresiones que se dicen que muestra qué es lo que las personas piensan acerca del matrimonio. A veces cuando un joven anuncia a sus amigos que se va a casar, los amigos le contestan: te acompaño en tu sentimiento. O ustedes han oído cosas como esta: el matrimonio es el único lugar donde uno duerme con el enemigo. Cuando un hombre no está completo hasta que se casa, luego está terminado. Entonces uno se ríe y uno bromea, pero detrás de eso está una cosmovisión acerca del matrimonio totalmente distorsionada y totalmente diferente a como Dios la diseñó. Ahora, yo les voy a pedir a los que no están casados aquí que no apaguen sus interruptores intelectuales. Es del matrimonio, eso no me toca a mí. ¡Tuc! No hagan eso, porque muchos aquí son solteros y sueñan algún día con casarse. Otros han estado casados y en este momento no lo están, pero quizás tienen la esperanza de rehacer sus vidas. Otros ya no se van a casar nunca más, pero tienen familiares, amigos y relacionados y pueden ser sal y luz a la hora de opinar. Ustedes saben, ¿verdad? No tengo que decirlo, que nosotros, el pueblo dominicano, somos un pueblo muy opinador. Y nosotros nos encanta dar consejos que no nos piden. Así que alguien está pasando por una crisis matrimonial y los consejos aparecen por montones gratuitamente y la mayoría de ellos totalmente contrarios a los principios bíblicos. Así que yo pienso que todos debemos estar unificados. Y por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros esperamos que este no sea el primer sermón de matrimonio que se dé en la mañana. Y si les soy franco, una de las razones es porque muchos de los matrimonios que necesitan oír la palabra de Dios al respecto no vienen en las tardes. Así que hace un tiempo atrás, uno de los pastores me dijo: ¿sabes qué? Yo pienso que tú debes predicar de matrimonio en la mañana y no en la tarde. Y es precisamente acerca de lo que queremos tratar hoy. Y el tema que queremos traer es la prioridad del matrimonio. Cuando hablamos de una prioridad, hablamos de aquello que es más importante. Cuando usted busca en un diccionario de la lengua española, se va a dar cuenta que prioridad es primacía, algo que tiene mayor importancia que cualquier otra cosa. Cuando Dios diseñó el matrimonio, Él lo diseñó como una relación única, especial y prioritaria. Parte del problema en el día de hoy es que hacemos con el matrimonio lo mismo que hacemos a veces cuando compramos algunos equipos electrónicos. En lugar de ir al manual del fabricante para saber ese botoncito que no se nos ocurre por qué está ahí, bueno, ve a donde el fabricante te dice: yo lo puse ahí por tal cosa. Pero nosotros posiblemente lo que hacemos es empezar a pulsar botones aquí y allá, y al final, en unas ocasiones, hasta terminamos dañando el equipo. Bueno, cuando se trata de un artefacto electrónico, eso no tiene tanta importancia. Pero no podemos ni debiéramos vivir el matrimonio de esta manera. Es entendible que aquellos que no conocen al Señor, que no tienen la palabra en sus manos, no tienen esa guía, no tienen el manual del fabricante, tengan matrimonios disfuncionales. Eso es entendible. Pero hermanos, si tú dices ser creyente, a nosotros no nos luce tener malos matrimonios. Porque tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios para tener buenos matrimonios y matrimonios deleitosos. Ahora, el punto es que nosotros tenemos que creer al diseñador. Y allí nosotros tenemos
todos los principios del lugar que el matrimonio ocupa, del rol que cada participante, la responsabilidad que cada cónyuge tiene, de cómo es la naturaleza del verdadero amor, de cómo debe ser la comunicación. Muchísimos aspectos trascendentales para un buen matrimonio lo tenemos en las Escrituras. Y para muestra un botón, yo voy a mostrar hoy por las Escrituras cómo Dios creó el matrimonio como la relación más importante entre seres humanos sobre la faz de la tierra. Y estoy seguro que mientras voy hablando, muchos de ustedes van a decir, no, eso no puede ser así. No, pero si fuera así, no. Fantástico, pero posiblemente dices, no. Y posiblemente estás teniendo muchísimos problemas matrimoniales si es que todavía lo tienes. El punto es que tenemos que creerle a Dios. Así que yo pretendo demostrar que la relación más importante sobre la faz de la tierra, creada según el diseñador, es la institución del matrimonio. Y voy a hacer esto a través de dos grandes argumentos. Eso es todo lo que yo voy a hacer esta mañana. El primer argumento tiene que ver con la verdad expresada en Génesis capítulo 2, versículo 24. Allí dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que mi primer argumento es que el matrimonio es prioritario porque es la única relación entre seres humanos donde dos se convierten en uno delante de Dios. Usted no se convierte en uno con sus padres, usted no se convierte en uno con sus hijos, usted se convierte en uno con su esposo y con su esposa. Y no sé cuántos saben que esta es la única afirmación acerca del matrimonio que aparece 4 veces en toda la Escritura. Aparece aquí acabando de crear la institución del matrimonio. Una vez en el Antiguo Testamento, 3 veces en el Nuevo. Y de las 3 veces que aparece en el Nuevo, 2 veces en los Evangelios aparece en boca de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el pasaje que fue leído y al cual estaré acudiendo un poco más tarde, Efesios 5, 22 al 33. Una vez antes de la caída, 3 veces después de la caída, lo que indica que el diseño y la intención de Dios acerca del matrimonio no cambió después de la caída. Se hizo más complicado porque el hombre cayó en pecado. Pero en la mente de Dios su diseño no fue afectado. Así que cuando hablamos de este texto, dejará el hombre a su padre y a su madre y dejará a su mujer y serán una sola carne, obviamente no está hablando de que nos desentendamos de las responsabilidades con nuestros padres, de ninguna manera, porque el mandamiento sigue permanente: honrarás a tu padre y a tu madre. Es el primero de los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación horizontal. No es menosprecio hacia otras relaciones, sino más bien un cambio en el lugar que ocupan en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestra práctica. Generalmente les digo a los novios cuando estoy dándole consejería prematrimonial o a veces en las mismas bodas: no es que ahora tú no vas a amar a tus padres, no. Síguelos amando idéntico. Y entonces, pastor, bueno, que ahora va a venir una persona a tu vida donde va a ocupar el primer lugar. Donde tú de manera intencional y voluntaria, creyéndole a Dios, lo vas a colocar en primer lugar. Así que no es desentenderse de papá y mamá, porque siempre tendremos que honrarlos, aunque no obedecerlos. Ya después que tenemos tienda aparte, no estamos obligados a obedecerlos, pero sí a honrarlos hasta que tengan aliento de vida ellos o nosotros. ¿Y qué significa ser entonces una sola carne? ¿Qué es lo que sucede que es tan importante que coloca esa relación por encima de cualquier otra? Bueno, mis hermanos, si nosotros somos específicos, el significado inicial tiene que ver con las relaciones íntimas. Serán una sola carne en el momento que esposo y esposa consuman el acto matrimonial. Y nosotros sabemos esto porque cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la gravedad del pecado de la fornicación, en 1 Corintios capítulo 6, él dice que una de las gravedades de ese pecado para un creyente es que el creyente, siendo templo del Espíritu Santo, cuando tiene relaciones con una ramera o con una mujer que no es su esposa, hace partícipe, por decirlo de alguna manera, al Espíritu Santo, al templo del Espíritu Santo, de su propio pecado. Y cita
este principio de ser una sola carne. ¿Cómo vas a ser al templo del Espíritu una sola carne con una ramera? Ahora, a veces los conceptos son fáciles de mencionar, fáciles de explicar, pero no son necesariamente fáciles de aplicar. Al concepto decimos, ok, pero cuando vemos sus implicaciones prácticas, ahí es que, espérate. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Bueno, en la práctica de un matrimonio se nota que están cumpliendo esto cuando es claro, no solamente para la propia pareja, sino también para todos los que lo conocen, que lo más importante para ambos es su cónyuge. Que lo más importante para ambos es su cónyuge. Uno sigue amando a sus seres queridos, pero de manera voluntaria uno ha escogido una persona para ser uno con ella y por tanto esa persona ha pasado a estar primero. Pensemos de manera específica en los padres. Y sobre todo pensemos en aquellos que han sido buenos, que uno dice, no, papá y mamá fueron espectaculares, porque a veces uno ha tenido padres que son complicados, ¿verdad? No, pensemos, hagamos la mejor de las construcciones. Padres buenos que nos han dado humanamente hablando la mayor parte de lo que nosotros tenemos y de lo que somos. Se han sacrificado por nosotros. Sin embargo, en la mente, corazón y diseño de Dios no pueden estar primero que el cónyuge. Y ya el cerebro de algunos empieza a chispear y a hacer cortocircuitos. Porque el evangelio es contracultural. Esto es totalmente contrario a la cultura latina, lo que estamos diciendo, pero es totalmente bíblico. Recuerdo en una ocasión, ustedes saben que los que manejan vehículos pesados tienen una subcultura. Y en una ocasión recuerdo ir manejando por la calle y leer un letrero atrás que dice, no hay nada más hermoso en el mundo que una madre. Las madres son hermosas. Pero yo me pregunto, ¿qué piensa una esposa que oye a su esposo hablar así? Y yo estoy pintada. Yo supongo que dirá. Déjenme dar ejemplos prácticos de lo que esto significa en la práctica. Supónganse que aquí está esta pareja que se llevan de lo más bien y él tiene una mamá que es decoradora de interiores. O sea que, y no solamente eso, sino alguien realmente buena. Así que un día llega a la casa de su hijo varón, la esposa no está y ella se pone a mirar la decoración y dice, no, pero esto puede verse un poquito mejor. Y le dice a su hijo, vamos a cambiar esto, ven que se lo voy a poner precioso. Y el hijo le dice a su mami, ay sí mami. Y cambian la casa. Y cuando la esposa llega, la esposa se molesta. Pero, ¿y por qué tú te molestas si lo que te hicieron fue un favor? Aquí no es el problema que te hayan hecho un favor. Aquí es que hay un pequeño detalle. Es que esa no es la casa de mamá, esa es la casa de ella. Tan sencillo como eso. Y es el hijo que tiene que decirle, ay mami, mira, tú sabes que posiblemente tú lo hagas más bonito que fulana, pero aquí es que ella vive y deja que ella sea la que haga sus asuntos. Con amor, con respeto, con honra. Pero no es solamente los esposos que a veces no le dan el lugar a sus esposas que no le corresponde. Yo recuerdo cuando yo era todavía soltero, y de eso hace mucho tiempo, yo me casé en el año 83, o sea que tiren lápiz. Yo recuerdo en esa época conocer a una pareja que la madre del esposo vivía en la casa, lo cual ya tiene sus complicaciones. Pero recuerdo como ahora en un momento escuchar de su boca algo que me quedé frío. Ella sabe que yo la quiero muchísimo y todo, pero yo le he dicho claramente a ella que con mi mamá no se meta. Ese matrimonio terminó naufragando. Porque tú no puedes hacer las cosas a tu manera, obviando la manera de Dios y pretender que te vaya bien. Es muy fácil decirlo cuando tiene que ver con otros, pero cuando tiene que ver con uno es un poquito más difícil. Yo recuerdo, tengo 3 hijas, por la gracia y la misericordia de Dios me llevo súper bien con ellas, me gozo en mi comunión con ellas. Sin embargo, una de ellas, casada, tiene 2 hijos varones.
Y en un momento determinado yo me encontré en las redes con una publicación de ella, donde decía, los hombres de mi vida. Y ahí estaba el esposo y sus 2 hijos varones. Y yo me quedé buscando la foto, a ver si aunque sea en la esquinita yo aparecía allá atrás. Al principio duele, pero ¿saben qué? Ese dolor me duró 2 segundos. Inmediatamente dije, como debe ser. Como debe ser. Muy bien por ella. Ella está clara en cuáles son las prioridades. Eso no es que ella me ama menos. Eso no es que ella ya se desentendió de mí. Eso no es que tenemos una mala relación. Pero eso es que ella entiende correctamente que su esposo ocupa el primer lugar, luego sus hijos y entonces luego vengo yo. Y parece que no había espacio en la foto para mí. Es por eso que en nuestras consejerías prematrimoniales generalmente hacemos referencia a una carta modelo de aquellos que se van a casar dirigida hacia los padres. No es que le pedimos a ellos que hagan esa carta, no, pero es una carta también estructurada que nosotros se la leemos para que ellos tomen el principio. Imagínense a alguien que se va a casar y es como, ponte claro desde ahora con tus padres para que en el futuro las relaciones funcionen bien. Y la carta dice, es larga, solamente voy a resumir algunas partes. Empieza diciendo, queridos padres, quiero darles las gracias por su amor y devoción hacia mí en los años de mi crianza. Ahora es un tiempo muy importante en la vida de cada uno de nosotros y nuestra relación está a punto de cambiar. No deterioro ni desintegración, pero sí una alteración. Las escrituras confirman que por causa del matrimonio dejará el hombre a su padre y a su madre. Ese tiempo ha llegado en mi vida. Como cristiano siempre les honraré, les apreciaré, les respetaré y oraré por ustedes. Les alabaré y trataré de ayudarles, pero Dios dice que es necesario partir. Entonces luego sigue diciendo, les pido que nos ayuden a fundir nuestras vidas que ahora son independientes en una relación de un solo cuerpo en forma práctica. Sigue diciendo, Dios les ha dado sabiduría y de vez en cuando estaremos pidiendo su consejo. Cuando esto suceda, tomaremos su consejo con toda seriedad. Pero en obediencia a Dios, pensaremos, escudriñaremos las escrituras, oraremos y determinaremos la voluntad de Dios para nuestras vidas por nuestra propia cuenta. Queremos y necesitamos que nos continúen amando y asistiendo, pero Dios nos ha llamado a establecer una nueva familia para Cristo, desarrollando nuestro propio estilo de vida dentro del marco de las Escrituras. Queremos ser sus amigos, así como sus hijos. Y tengo que reconocer que la parte que más me gusta de toda la carta es esta que sigue. Dice, queremos que tengan la libertad de estar de acuerdo o en desacuerdo con nosotros y de seguir amándonos de todas maneras. Nosotros queremos tener la misma libertad. En otras palabras, papi y mami, no se ofendan si nosotros estamos en desacuerdo. Eso no es una falta de respeto, ni mucho menos. Pero ya somos una familia independiente. Dice, después de todo, hasta este punto delante de Dios, ustedes han sido la autoridad número 1 de mi vida. Por eso esto será difícil para nosotros y para ustedes. Pero ahora esto cambia y este cambio es difícil para mí y para ustedes. Y luego termina diciendo, gracias una vez más por todo lo que ustedes son y han sido para nosotros. Les amamos. Les amamos. Hermanos, hay casos donde uno de los miembros de la pareja permite una involucración no sana. ¿Y ven por qué digo que esto tiene que oírlo todo el mundo? Porque seguro que aquí hay suegros y suegras. Hermanos, traten de no involucrarse a menos que lo llamen. Pastor, pero es por su bien, es que yo veo. Tú a tu hijo o a tu hija le dices, ustedes han considerado. Tú no has pensado tal cosa. ¿Ya lo dijiste? Gracias. Adiós. Pero yo he escuchado cosas que tú dices, uff. La hija va a dar a luz y la madre dice,
Ay, preparé una habitación en casa para que me dejes tus hijos todos los fines de semana. Mami, perdóname, pero son mis hijos, no los tuyos. No disponga de ellos. Pero yo soy su abuela. Sí, mami, y tú yo te lo voy a llevar. Pero cuando yo entienda, cuando fulano y yo coordinemos, y entonces te lo llevamos. ¿Ven? Si no se hace de esa manera, los problemas vienen seguros. Así que es una relación prioritaria por encima de los padres. Pero es una relación prioritaria también por encima de los hijos. Por encima de los hijos. Dice la Biblia que los hijos son herencia del Señor. Los hijos son una bendición en cualquier hogar. Cuando los hijos llegan, alegran un matrimonio. Pero saben que una familia, un matrimonio sin hijos sigue siendo una familia. Es la unidad esencial de la familia y de la sociedad, el matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que entonces llegan los hijos y ahora resulta que lo hacemos lo más importante en nuestro hogar. Y ese es el primer error. Los hijos son una bendición de Dios. Pero cuando los hijos llegan, a los mismos hijos, ¿sabe lo que más le conviene? Llegar a un hogar donde papá y mamá se aman profundamente, donde se dan prioridad el uno y el otro, porque esos son hogares donde los hijos crecen emocionalmente estables. Hijos que crecen en hogares donde papá y mamá viven peleando, donde papá y mamá se inclinan por uno de los hijos, dan preferencia a uno de los hijos, son hogares que se aseguran problemas en el futuro. Y esto debiera ser algo muy elemental, sin embargo no lo es. Hermanos, en las redes sociales uno se da cuenta muchas veces por dónde andan las personas. Yo recuerdo hace mucho tiempo a alguien que escribió una carta en Facebook a una hija suya. Y hacía una serie de afirmaciones ahí, que cada vez que hacía una afirmación de esas, a mí me dolía en el alma. Porque hacía afirmaciones y manifestaciones de amor hacia la hija, más allá de lo debido, que iban por encima de la esposa. Y mientras más yo leía, yo solamente pensaba en la esposa. Y decía, ¿y la esposa? ¿Qué debe estar pensando? Y volví y decía otra cosa y me clavaba en el corazón. Y al final, muchísimos hermanos de esta misma iglesia, amén, amén, qué buen amor, qué sé yo, que yo, ay. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo es que estamos pensando? Tenemos la Biblia para creerla, para obedecerla y para vivirla. No para abrirla en el Salmo 123 o en el 96. Los que la abran es que saben dónde. Yo no sé de eso. A veces los niños llegan y ¿qué sucede? Un cuadro muy típico latino. Los niños llegan y la esposa se dedica a ser madre y se olvida que es esposa. Y con el paso del tiempo, un esposo comprensivo entiende y ayuda en la casa y todo eso. Pero con el paso del tiempo le llega esa sensación al esposo de que ha ganado una madre pero ha perdido una esposa. Entonces, tú la ayudas y todo, pero no debe ser que si tú siempre has tenido una buena relación donde te deleitas con tu esposa, cada vez que tú llegues le encuentras con la misma batica, el mismo rolito, porque no le da tiempo de más nada. Dice, ¿por qué fue lo que pasó? Entonces aquí se dedican las madres a sus hijos. Y uno encuentra expresiones muy típicas de nuestra cultura, pero muy antibíblicas. No, él sabe que yo con mis hijos no como cuento. En primer lugar, ¿cómo que tus hijos? Tú no lo tuviste sola, en primer lugar. En segundo lugar, no son tus hijos, son sus hijos, los hijos de ambos. Y entonces empiezan a proteger a los hijos, empiezan a hacer una de las cosas más insensatas que un padre puede hacer, que es desautorizar al otro con los hijos para ganar su favor. Mira, yo te voy a dar permiso, yo sé que tu papá te dijo que no, pero no se lo digas. Insensato, totalmente insensato. Pero no es solamente las mujeres que piensan así. En mi oficina yo he escuchado cosas. Y una de las dificultades que tiene predicar en su propia iglesia es que tengo que buscar los ejemplos de gente de fuera. En otros lugares doy los ejemplos con plena libertad, pero aquí se me hace difícil. Pero permítame dar uno de alguien de fuera.
un esposo, una pareja sentada delante de mí, el esposo fue capaz de decir lo siguiente: total, pastor, ella ni familia mía es, porque quienes llevan mi sangre son mis hijos. Cuando un hombre piensa así, ya tú puedes saber cómo va a terminar ese matrimonio. No se puede lograr lo que queremos pensando como queremos. El camino de la estabilidad matrimonial pasa por creerle al diseñador del matrimonio que nos dice en su palabra cómo debe ser. Nosotros tenemos en las Escrituras un caso negativo. No sé cuántos recuerdan el caso de Isaac y de Rebeca. Ellos tenían preferencias por sus hijos, algo que no debe ocurrir. Una cosa es que usted se sienta más identificado con un hijo porque se parece más a usted o lo que sea, y otra cosa es que en el trato usted manifieste preferencias. Eso nunca debe hacerse. Así que a Rebeca le gustaba más Jacob y a Isaac le gustaba más Esaú. Y al momento final, cuando Isaac quería darle la bendición a su hijo primogénito Esaú, Rebeca quería que se la dieran a Jacob. Así que trama un plan engañoso donde obtiene la bendición. ¿Y saben lo que ocurre? Que esa es una familia disfuncional donde terminan todos pecando. Pecó Isaac porque ya Dios le había dicho claramente: el mayor servirá al menor, y él seguía insistiendo en querer darle la prioridad a su hijo mayor. Pecó Esaú porque él no le dio importancia a los asuntos espirituales y vendió su primogenitura por un plato de lentejas, y ahora quería como quiera lo que ya había vendido. Pecó Rebeca porque planificó la mentira y el engaño, y pecó Jacob porque lo llevó a cabo. ¿Saben de ellos cuatro quiénes son los más responsables de todo? Cada cual tiene responsabilidad por su pecado, pero los más responsables de todos son Isaac y Rebeca, porque ellos son los padres, ellos son los esposos, ellos son los que trazan la pauta. Qué diferente a que ellos se hubieran puesto de acuerdo como esposos a hablar cómo vamos a hacer esto con nuestros hijos. Es algo totalmente diferente. Por eso es una insensatez involucrar a sus hijos en las dificultades del matrimonio buscando apoyo. Y eso es tan común. La pareja no se está llevando bien y entonces le explican a los hijos: tú sabes que tu papá, mira lo que me hizo. O tú sabes que tu mamá. No hagan eso, no hagan eso. Ellos no tienen que ver con eso. No los dañen en algo que tiene que ver con el pecado de ustedes mismos. Lidien sus cosas entre ustedes dos. Pero por otro lado, ¿ustedes saben lo que ocurre cuando se le da mayor importancia a los hijos que al matrimonio? ¿Ustedes han oído hablar del síndrome del nido vacío? Es algo que ha sido acuñado últimamente. ¿A qué se refiere? O que cuando los hijos se van del hogar, usted tiene 2, 3, 4, 5 hijos, se van del hogar, ¿quiénes quedan? O ustedes dos, los que estaban inicialmente, pero ahora resulta que terminan divorciándose, separándose, o aún bajo el mismo techo por el que dirán, pero ya no son matrimonio. ¿Y por qué ocurre eso? Permítanme decirles por qué. Porque ustedes tienen los últimos 20, 25 años de su vida que el centro de su matrimonio son los hijos. Ahora se fue lo que era el centro de su matrimonio. Y entonces, ¿y quién es esta? ¿Y quién es este? Esa es la mamá de tus hijos y ese es el papá de tus hijos. Pero el término esposo, esposa hace tiempo que se perdió. No debe ser, no debe ser. Debemos cultivar y dar importancia a lo que tiene prioridad. Ahora, es obvio, queridos hermanos, que si los padres y los hijos no deben estar primero, mucho menos los amigos, mucho menos los amigos. Hay personas que tienen siempre amigos o amigas a quien le cuentan todo del matrimonio. Eso es una distorsión. Tú no puedes hacer de una relación terciaria como si fuera la más importante, hablando acerca de tu cónyuge con otro amigazo o amigaza. Eso es totalmente contrario al patrón bíblico. Así que, mis hermanos, conceptualmente, delante de Dios, posicionalmente, tan pronto nos casamos, somos uno delante de Dios. Y esto significa que se comparte todo. No solamente los cuerpos, es el punto de partida. No es solamente que se comparten los cuerpos. El énfasis ya no está en mí o mío, sino en nuestro y en nosotros.
Se comparten los éxitos, pero también se comparten los fracasos. Se comparten las alegrías, pero también se comparten las tristezas. Se comparten el bienestar y las aflicciones, las posesiones, y se comparten los secretos. Voy a decir algo aquí que es casi anatema. En un matrimonio, un celular con clave que el otro no conoce. Y después me preguntan, como ha hecho en un retiro, pastor, ¿y qué yo puedo hacer para ganar la confianza de mi esposa? Primera respuesta, quítale la clave al celular o dile el número de tu clave. No, pastor, porque eso es personal. Personal. El que se casa, personal, es lo de los dos. Es lo de los dos. Así que el énfasis no está en que me gusta, en que yo quiero. No, ¿qué nos gusta? ¿Qué quiere el otro? Y ser iguales no significa despersonalizarse o pensar exactamente igual, sino más bien complementarse, dando prioridad a las metas, anhelos y valores del matrimonio antes que a las metas, valores y anhelos de cada uno en particular. Pero lo que nosotros recibimos por todos los lados es ese énfasis en el individualismo. Y la mayoría de las personas se casan, pero quieren seguir viviendo como si fueran solteros. Y eso es imposible que funcione así. En una serie de televisión supuestamente familiar, apareció la siguiente escena. El joven ya esposo llega a la casa súper contento y feliz, dándole a su esposa la noticia de que tiene una gran oportunidad de promover su carrera de beisbolista profesional jugando en Puerto Rico durante algunos meses. Así que ya ustedes saben, él no puede esperar que su esposa llegue para informárselo. Y cuando se lo dice, la esposa le dice, ¿y quién te dijo a ti que yo quiero ir a Puerto Rico? Y él se queda medio gagueando y dice, pero Susana, tú eres mi esposa. Y ella le responde airada, sí, pero yo también tengo una vida y también tengo mis metas. Entonces las personas escuchan la serie de televisión y dicen, claro, claro no, claro no. Las metas son las de los dos, las metas son las de ambos. Alguien me contó, algo real aquí en el país, de un sacerdote que, queriendo hacerse el gracioso en una boda, le dijo a los esposos que ellos podían casarse con separación de viernes. O sea que él está casando a una gente y desde ya le está dando razón a aquellos que dicen, pastor, pero por lo menos ya yo le dije claro a ella que los viernes son libres para yo compartir con mis amigos. Inmediatamente algunos brincan. Entonces después que uno se casa, uno no puede compartir con sus amigos. Claro que puede, pero no como si fuera un escapismo o déjame respirar. No, al contrario. En un matrimonio se supone que todo lo que yo hago, que lo disfruto, lo quiero hacer con ella o con él. Eso es un matrimonio. Lo demás es una sociedad corporativa. Son cosas diferentes. De hecho, yo recuerdo hace unos años aquí, una pareja muy mediática, ellos siguen todavía en el medio, ella actriz, él también cómico, cantante, y aparentemente llevaban un matrimonio bien y por tanto se hablaba mucho de su matrimonio, porque es tan raro que aparezca en medio de los inconversos un matrimonio bueno que cuando aparece se alaba mucho. Sin embargo, en una ocasión apareció el relacionista público de ellos informando que la pareja había llegado amistosamente a la decisión de separarse. Oigan las razones, porque eso es lo grande y las cosas que a mí a veces me chocan. Con el nivel y la altura que quieren decir lo que son aberraciones. Es como lo dicen muy bien y cualquiera dice, wow, qué bien. La pareja tiene metas y proyectos que siempre ha soñado y juntos se le dificultaría. Así que cada cual decidieron separarse para cada cual poder seguir sus sueños. Y ahí están las jovencitas y los jovencitos. ¡Wow! ¡Wow! Y después se casan soñando con que les vaya bien. Imposible. ¡Wow! No. Es una locura. Es una locura. Así que este es mi primer argumento. Es una relación prioritaria sobre cualquier otra porque es la única relación sobre la faz de la tierra donde delante de Dios dos se convierten en uno. Pero mi segundo argumento es el siguiente.
Y está basado en el pasaje de Efesios 5, 22 al 33 que se leyó al principio y que por razones de tiempo no puedo leer ahora. Pero es la única relación escogida por Dios en la eternidad pasada para que representara la relación que iban a tener Cristo y su iglesia. Dios no escogió la relación de un padre y un hijo. Dios no escogió la relación entre hermanos. Él escogió la relación entre esposos. En este pasaje de Efesios 5, nosotros encontramos el pasaje más amplio en todo el Nuevo Testamento que nos da ciertos detalles importantes acerca del matrimonio y de los roles que se espera que asuma cada uno de los cónyuges. Pero una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es que después de decir qué se espera de la esposa y qué se espera del esposo, a mí me gusta hacerle la pregunta a veces cuando estoy con la consejería prematrimonial: ¿de qué está hablando este pasaje? Y las personas siempre contestan: oh, del matrimonio. Pareciera, ¿verdad? Sin embargo, miren qué interesante cómo en el versículo 32 el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y uno dice: ¿cómo que a Cristo y a la iglesia? ¿Y no era del matrimonio que se estaba hablando? No, se estaba hablando de Cristo y la iglesia y de cómo el matrimonio fue elegido por Dios para que fuera una representación de esa relación. ¡Wow! Así que lo central no era el matrimonio, sino Cristo y su iglesia y cómo el matrimonio debía representar eso. Ahora, mis hermanos, permítanme preguntar, sobre todo a los matrimonios creyentes aquí presentes, permítanme preguntarles: ¿qué piensa el mundo acerca de la relación de Cristo y su iglesia cuando ve tu matrimonio? El mundo no puede ver, las personas no pueden ver la relación de Cristo y su iglesia, no pueden verla. La ven a través de tu matrimonio. Cuando te conocen, interactúan contigo, ven cómo tú hablas de tu esposo, ven cómo tú hablas de tu esposa, ven cómo ustedes se tratan. Pregunta: ¿cómo ven ellos? ¿Qué piensan? ¿Qué conclusiones sacan acerca de la relación que Cristo tiene con su iglesia? Qué bueno que la respuesta no es pública ni en voz alta. Porque tristemente, mis hermanos, la imagen que nosotros damos a veces es muy pobre, es muy deficiente. No se espera de nosotros perfección, pero si somos creyentes, no nos luce tener una tasa de divorcios y separación cercana a las de aquellos que no conocen a Dios. No nos luce. Y hermanos, si ustedes me preguntan como pastor, una de las cosas que más nos preocupan actualmente es ver cómo matrimonios que dicen ser cristianos viven sus matrimonios como si no lo fueran. Porque lo más importante es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, unido a como él es, como ella es. Y decimos: ¿y Cristo dónde está? ¿Y Cristo dónde está? Y entonces andamos por ahí diciendo que el matrimonio es una carga pesada, que el matrimonio no es fácil. Pero ¿saben qué? Cristo, Dios en la eternidad, no diseñó el matrimonio para que fuera un problema, lo diseñó para que fuera un deleite. Y ese debiera ser lo que tú y yo como creyentes debemos perseguir, para que cuando los demás vean que sí, que es posible tener matrimonios deleitosos y pregunten, tú le dices: no es porque nosotros somos especiales, es porque nosotros permitimos que Cristo sea el que gobierne este matrimonio. Desde el inicio nosotros vemos el diseño y el propósito de Dios acerca del matrimonio. Después que Adán pone nombre a los animales y pasan ellos por pareja, cuando termina es obvio que no había nadie de su especie. Algo me falta. Así que Dios le hace sentir la necesidad de una compañera de su propia especie. Dios lo pone a dormir y de su costilla hace su compañera. Cuando él despierta, la estructura literaria no nos, al traducirse al español, no nos permite ver cómo fueron las cosas. No fue que él despertó y dijo: oh, mira qué bien. No. La idea del texto es que él despertó y cuando vio a Eva fue como: wow, Señor, tuve ahora sí. Wow, pero qué increíble lo que tú has hecho. Esa es la idea.
Y después de eso es que Dios le dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer, serán una sola carne. Hablando primariamente acerca de la intimidad y luego de una unidad que se manifiesta a todos. Y Dios termina diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Incluyendo las relaciones íntimas entre esposo y esposa, que no las creó el diablo, las creó Dios como una bendición en el matrimonio. Así que podemos ver la institución del matrimonio en el relato de la creación como si fuera el clímax o la corona del deleite que Dios proveyó a nuestros primeros padres. Lo que arruinó todo luego fue la entrada del pecado. Pero cuando nosotros seguimos avanzando en las Escrituras, nos encontramos vez tras vez con este principio. Dios creó el matrimonio para que fuera deleitoso. Deuteronomio 24:5. Algunos nos encantaría que esto estuviera vigente hoy. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Y la idea aquí no es que no hiciera nada, solamente estar en su casa con su esposa. La idea es que no se le encomendara nada que lo distrajera de compartir ese primer año de deleite con su esposa. Y evidentemente cuando dice... estará en su 1 año para alegrar a la mujer que tomó, no es para que se pase años haciéndole chistes a la esposa. Es alegrarla. Alegrarla, Si estuviéramos en un retiro de matrimonio, yo les explicaría un poquito mejor lo que es alegrarla. Pero, siendo que es una audiencia mixta, alegrarla. Luego seguimos avanzando. Y llegamos a Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 19, donde un padre le está dando instrucciones a sus hijos, varones, a su hijo varón, y dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias, las de ella, te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Y la palabra ahí es como en su amor embriágate. Hermanos, Dios creó esa unión y ese deleite entre esposo y esposa. No fue el diablo. El diablo lo único que sabe es distorsionar las cosas buenas de Dios. Lo que el Padre está diciendo es: no te pongas de insensato a estar buscando fuera de tu casa lo que tú tienes allí. Deleítate y recréate, gózate con la mujer de tu juventud. Disfruten y deleítense el uno en el otro. La forma poética y el tiempo y la diferencia de cultura hace que algunas expresiones sean extrañas. Pero definitivamente la instrucción es clara. No busques deleite fuera de tu esposa. No busques deleite fuera de tu esposa. Parte del problema hoy es que las personas quieren vivir como desean y obtener felicidad. Tú no puedes tener felicidad matrimonial buscando fuera. Pastor, pero es que yo soy un hombre que yo no puedo tener una sola. Pues tú no vas a ser feliz. No importa todo lo que tú digas. Porque eso quebranta, eso lacera, eso destruye la relación matrimonial. Cuando seguimos avanzando en las Escrituras, ¿con qué nos encontramos? Con un libro completo que nosotros pudiéramos decir que es un libro erótico en las Escrituras. El libro de Cantar de los Cantares. El tema de Cantar de los Cantares es el amor del esposo y la esposa. Precisamente por los tabúes y los prejuicios a lo largo de los siglos se ha querido interpretar de una manera diferente. No, eso es un símbolo, es un símil de la relación de Cristo y de la iglesia. Pero cuando usted lo lee, miren, es muy difícil encontrar en cada página a Cristo de la iglesia. Pero es muy fácil encontrar a un esposo y a una esposa deleitándose en aquello que Dios les regaló. Es muy claro. ¿Y cuál debe ser el sueño del creyente, del verdadero creyente? Aquel día donde la justicia resplandezca, donde Cristo venga y se termine esta dispensación. ¿Y cómo se refleja ese día en las Escrituras? Con una boda. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 19, se nos habla allí de las bodas del Cordero.
Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No se encontró otra celebración, no se encontró otro evento que manifestara la grandeza de la culminación del plan de Dios en la humanidad, que no sea una boda, donde Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se casa finalmente con su esposa, con su novia, que somos los redimidos por la sangre del Cordero. ¡Wow! Así que en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33, se nos dice cómo debemos actuar y vivir en el matrimonio para que éste pueda ser una imagen fiel de la relación deleitosa entre Cristo y su iglesia. Lo que impide el deleite en la relación es el pecado. Y precisamente por esto murió Cristo, para quitar el poder de aquello que impide que disfrutemos a plenitud nuestra relación. Hermanos, cuando una mujer se somete a su esposo y lo respeta, y un esposo ama de todo corazón, sacrificialmente a su esposa, y es un líder que busca su bienestar por encima de todas las cosas, aún por encima del suyo propio, eso es un matrimonio que no solamente va a dar gloria a Dios, eso es un matrimonio que da gusto de vivirlo. Eso es un matrimonio deleitoso. Es prácticamente imposible, oigan, prácticamente imposible que un matrimonio no funcione bien cuando sus integrantes están activamente comprometidos en cumplir con las responsabilidades que Dios les ha dado. Porque esto crea un clima en el hogar que todos quisieran tener. Es precisamente que lo más parecido al cielo aquí en la tierra, ¿saben lo que es? Un buen matrimonio. Un buen matrimonio. Cuando uno tiene un buen matrimonio a la manera de Dios, puede tener problemas en todos los ámbitos, laboral, deportivo, donde quiera, económico, hasta de salud. Pero cuando ese hombre se dirige hacia su casa, siente que se dirige al oasis, siente que se dirige donde está su amada esperándolo. Pastor, ¿usted cómo que ha leído mucho cuento de hadas? No. Lo que pasa es que nosotros nos hemos dejado engañar y se nos ha hecho creer que eso es imposible. A mí no se me olvida una escena, estando en un evento grande, una conferencia grande que se hace aquí en el país. Estoy hablando con un pastor muy amigo y se acerca un joven como de 23 años, 23, 24 años. Oh, fulano, ¿cómo tú estás? Yo estoy ahí porque yo no lo conozco, simplemente estoy ahí escuchando. Y él le dice: dime, mijo, ¿y cómo te ha ido? Y él dice lo primero que nosotros decimos: bien, bien, pastor. Pero inmediatamente dice: pastor, esto no es fácil. Él no tenía un año de casado. Un año no tenía. Y ya estaba diciendo que esto no era fácil. ¿Saben qué? Dios no creó el matrimonio para que no fuera fácil. Dios creó el matrimonio para que fuera un deleite. Y algo más. A nosotros nos encanta decir que el matrimonio es difícil. ¿Y quién es el matrimonio? Asumamos la responsabilidad. El matrimonio no es difícil. Lo difícil somos los que estamos casados. Es muy fácil decir el matrimonio es difícil y al final ¿a quién se le pega la culpa? ¿O al Señor? No. El que no es fácil soy yo y mi esposa. Así que vamos a asumir la responsabilidad y no se la atribuyamos al matrimonio. Pero esto no tiene que ser así. Dios nos rescató precisamente de la... Miren, yo a veces me temo que nosotros los cristianos, queriendo hacer más accesible la salvación a los demás, la hemos minimizado y simplificado tanto, que solamente significa salvación de la condenación de nuestros pecados, punto. No, mis hermanos, no. Dios nos liberó de mucho más. Dios nos liberó del poder del pecado en nuestras vidas. Y lo expreso de otra manera que va a ser un poquito más personal. Dios, aún en su muerte, Cristo nos libró de la esclavitud a nuestra propia personalidad. Hablando con las personas es increíble. ¿Cómo nos aferramos? Es que yo no soy así. Es que a mí no me gusta. Es que a mí, bueno, no te gusta. A ella le molesta. Procura que te guste. Es muy difícil. Sí, pastor, siento que me están arrancando un pedazo. Claro.
Porque nosotros queremos seguir siendo los mismos y que el otro nos acepte como somos y que el matrimonio funcione. No, hay que ceder. Hay que buscar la felicidad del otro. Hay que buscar el bienestar del otro. Y cuando cada uno hace eso, entonces se van acercando cada vez más. Y el infierno, un mal matrimonio es lo más parecido al infierno aquí en la tierra. Porque los problemas con su esposo, con su esposa, son más grandes que cualquier otro tipo de problema que uno pueda tener. Quizás alguno que conoce las Escrituras pudiera estar pensando en el texto de 1 Corintios 7:28, donde el apóstol Pablo dice que los casados tendrán problemas en esta vida. Pastor, yo creo como que usted lo está idealizando, usted lo está presentando como demasiado chévere, como demasiado fácil. Bueno, mis hermanos, ciertamente habrá dificultades de diferentes tipos. ¿Por qué razón? Porque los que están casados, si son creyentes, son sencillamente pecadores perdonados, pero no ángeles encarnados. Y todavía habrá que lidiar con las corrupciones internas de cada uno de nosotros. Sin embargo, aunque el pecado afecta la relación, eso no significa que siempre debemos de estar en una situación de conflicto y dificultad. Esas deben ser los eventos. Lo que debe caracterizar el matrimonio debe ser un deleite el uno en el otro. La norma debe ser el gozo mutuo. ¿Y saben por qué? Porque ningún matrimonio puede representar dignamente la relación de Cristo con su iglesia sin ser mutuamente deleitoso y satisfactorio. Yo voy a repetir eso. Ningún matrimonio puede representar dignamente la relación de Cristo con su iglesia sin ser mutuamente deleitoso y satisfactorio. ¿Qué causa esta afirmación en ti? Ah, bueno, el de nosotros no es así y ya. ¿A ti no te interesa reflejar a Cristo? ¿A ti no te interesa o no te preocupa que tu matrimonio es una mala representación de la relación de Cristo con su iglesia? ¿No te preocupa eso? La verdad que no, pastor. ¿Y tú sigues diciendo que tú eres cristiano? El cristiano anhela agradar a Cristo, aunque imperfecto, aunque tropieza, aunque cae, se levanta, cae. Pero su anhelo más profundo en su corazón es agradar a Cristo. Así que permítame concluir. Hermanos, ¿saben lo que es el matrimonio? Una genialidad de Dios. Uno se acostumbra a las cosas. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer pecadores que se convierten en uno en el momento que se casan e intencionalmente trabajan en lograr esa unidad en la práctica, en la vida práctica. Ese es su anhelo, ese es su deleite, esa es su pasión. No porque desean ser felices, lo cual no está mal en sí mismo, sino porque desean agradar a su Señor. Y como bono son felices. No hay ninguna otra relación igual entre seres humanos. Es la más importante. Fue diseñada por Él para ser una bendición, no para ser una carga. No compremos la filosofía de que el matrimonio es una carga pesada. El proverbista dice en Proverbios 18:22 lo siguiente: el que haya esposa se mete en un problema. ¿Es así que dice? No. El que haya esposa, haya el bien, dice la palabra inspirada de Dios. Y más aún, alcanza la benevolencia del Señor. No dice que se mete en un problema. ¿Ustedes saben cuál es el problema real? El problema real es cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra relación matrimonial. Es que una buena relación matrimonial no es una relación de dos, es una relación de tres, donde Cristo es el centro. Cuando usted saca a Dios y al Señor Jesucristo de la relación matrimonial, ya todo es posible. Ya todo es posible. Una escritora lo ilustra de una manera entendible para todos. Quizás un poquito más para las mujeres, pero entendible para todos. Ella dice: una trenza parece contener solamente 2 cabos, pero es imposible hacer con solo 2 cabos una trenza permanente.
Hay además fuertes cuerdas que parecen no tener más que 2 cabos, aunque en realidad tienen 3. Pues hay uno que mantiene siempre a los otros 2 bien unidos. Así es un matrimonio cristiano. La presencia de Dios es lo único que puede mantener a 2 personas que tienen cada una de ellas una voluntad que choca o se aparta de la otra, a menos que exista el tercer cabo, que es la presencia de Dios que mantiene unidos al marido y a la mujer. Cuando tengo un matrimonio que viene a mi oficina y es un matrimonio no cristiano, y con regularidad uno recibe personas que están en la disposición de recibir consejería, yo les digo, ¿saben cuál es la diferencia de estar ustedes dos aquí con un pastor y de estar con un psicólogo? Bueno, cuando ustedes están con un psicólogo, ustedes vienen porque tienen diferencia de opinión. Ahora llegan donde el psicólogo y ahora no hay diferencia de 2 opiniones, ahora hay diferencia de 3 opiniones. Pero cuando usted viene donde un pastor, el pastor no está para dar su opinión, el pastor está para dar la opinión. La opinión. Lo que Dios dice, lo que el diseñador dice. Porque ¿saben qué? La opinión del pastor es intrascendente, no tiene importancia. Lo que importa es lo que Dios dice. Y un pastor fiel se acerca a la palabra y trata los principios de la palabra y los aplica a la situación particular que le están presentando. Y puede decir, así dice Dios, no como muchos charlatanes hoy que Dios les vive hablando lo que ellos quieren. No, porque así dice la Escritura. ¿Ustedes saben cuál es el problema real? El problema real es que tú y yo queremos ser dioses y establecer nuestro propio reino. Y hermanos, con toda honestidad y con el corazón pastoral en la mano les digo, hermanos, den importancia a sus matrimonios. Si ustedes son creyentes, una de las mejores maneras para mostrar su fe es invirtiendo en la estabilidad, armonía y deleite de sus matrimonios, hermanos. No podemos, no debemos seguir teniendo matrimonios que son un campo de guerra, que son motivos de ansiedad, que son motivos de conflicto continuo. Yo entiendo perfectamente que una pareja que no conoce al Señor tenga esos conflictos. Yo creo que hay parejas que no conocen al Señor que se llevan bien, pero eso es una aguja en un pajar. Y cuando uno se acerca y los conoce mejor, se da cuenta que sin ellos conocer los principios bíblicos, lo aplican en sus vidas. Hermano, pero a ti y a mí no nos luce. A ti y a mí no nos luce. Deja de jugar a ser Dios y establecer tu reino, tu voluntad, tus gustos, tus sentimientos, tus metas, tus opiniones. Sustitúyalas por las metas de Dios, por los principios de Dios, por el querer de Dios. Si nuestro matrimonio no está siendo un deleite para nosotros, sino una carga pesada de llevar, no echemos la culpa a la institución creada por Dios, sino asumamos más bien la responsabilidad de nuestros pecados. Es por eso que el Evangelio siempre debe ser predicado. Es por eso que nosotros mismos debemos predicarnos el Evangelio cada día y recordar que no somos nuestros, que hemos sido comprados por precio, por la sangre de Jesucristo, que nos libró del poder y de la condenación de nuestros pecados. Debemos recordar de dónde fuimos sacados, del reinado de nuestras propias vidas. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No puede ser que somos convertidos y entonces queremos seguir viviendo para nosotros mismos. No, 1000 veces no. Si vivimos para Dios, empezaremos a conjugar diferente. Hay cosas que no recordamos del colegio, pero hay otras que sí las recordamos y las tomamos muy en serio. Y vivimos conforme a las conjugaciones de los pronombres personales. Yo, tú, él. ¿Quién es que va primero? Yo. Tú después. Y él, no, a él no lo dejamos fuera. Cuando las cosas se ponen difíciles, entonces nosotros, él. Le oramos, Señor, resuelve otra cosa. Se nos resuelve. Gracias. Y seguimos viviendo como que él no existe. No, hagámoslo al revés. Él primero. Luego tú
Y al final, yo. Cuando nosotros cambiamos eso, nosotros vamos a cosechar los resultados. Su gracia siempre es suficiente. Y la misma gracia que fue poderosa para salvarte y traerte de la muerte a la vida, es la misma gracia que es poderosa para hacerte vivir como debes vivir, para ser el esposo que debes ser, para ser la esposa que debes ser. Empecemos con la gracia de Dios a corregir lo deficiente y a enderezar lo torcido, con su Espíritu que mora en nosotros. Y si alguno aquí está sin Cristo, y eso significa que nunca en su vida se ha arrepentido de sus pecados, no sabe lo que es la experiencia de venir en contrición de pecados, tristeza por su pecado y decirle al Señor Jesucristo: estoy perdido, Señor, sálvame porque tú eres el único que puedes hacerlo. Este diseño del matrimonio no es para los creyentes, es para todo matrimonio. Pero tu condición no te va a permitir hacer las cosas como deben ser hechas. Primero, porque no quieres. Y segundo, porque si te da un destello de querer, no puedes. Cristo es un gran Salvador que te puede salvar de una vida sin sentido, de una condenación eterna separada de Dios. Y ya con la salvación eso es suficiente. Sin embargo, es tan misericordioso el Señor que nos da la posibilidad de hacer de nuestros matrimonios conflictivos matrimonios deleitosos. Invirtamos y cultivemos nuestra relación matrimonial. En el diseño de Dios es la más importante. Y como un bono, vuelvo y digo, cosecharemos los beneficios. Que el Señor nos convenza.